Saludos nuevamente, estimados estudiantes. En la clase de hoy, continuando con la fisiología del sistema nervioso, hablaremos de las funciones del cerebelo y del sistema límbico. Comencemos con el estudio del cerebelo. Y antes de eso, pues recordemos algunas consideraciones anatómicas. El cerebelo se encuentra ubicado justo por detrás de los hemisferios cerebrales, es decir, el telencéfalo. Si lo observamos dorsalmente, tiene un aspecto plegado con un lóbulo central conocido como vermis y dos lóbulos laterales. Si nosotros le realizamos un corte en el plano medio a ese vermis cerebelar, vamos a observar esta imagen que da un aspecto de árbol, por eso es conocido como el árbol de la vida. Ese vermis cerebelar tiene numerosos lóbulos, entre los cuales vamos a mencionar entonces la língula, central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. La úvula y el nódulo conforman lo que se conoce como el vestíbulo cerebelo, que está muy relacionado con el equilibrio. Ese cerebelo tiene conexiones nerviosas con las estructuras encefálicas rostrales, medias y caudales a él. Las estructuras rostrales al cerebelo reciben comunicación de este a través de los pedúnculos cerebelares rostrales. La comunicación con la parte media sería a través del puente, o sea, a través de los pedúnculos cerebelares medios con el puente, y hacia atrás, o sea, se comunica con las estructuras caudales como la médula espinal a través de los pedúnculos cerebelares caudales. Esos pedúnculos actúan como si fueran las raíces de un árbol. Entonces imagínense que el cerebelo es como un árbol que tiene tres raíces. Una raíz va hacia adelante y lo comunica con todo lo que está delante de él. Una de las raíces que va hacia abajo y hacia el centro para comunicarse con el puente. Recuerden que el puente tiene núcleos nerviosos que forman parte de la formación reticular. Y la raíz caudal iría hacia la médula espinal. Entonces, de esa manera el cerebelo tiene comunicación con estas tres porciones o estas tres divisiones del sistema nervioso. Entonces puede recibir información de la médula espinal, recibe información de la corteza, de la formación reticular, procesa toda la información, coordina y emite una orden. Entonces, de esa manera, con esa disposición que él tiene, puede realizar esa función. El cerebelo tiene una corteza, ¿verdad?, con cuerpos neuronales, y tiene una sustancia blanca en su interior. En esa sustancia blanca se encuentran a cada lado tres acúmulos de cuerpos neuronales que son los núcleos cerebelares. Entonces, esos núcleos cerebelares son el núcleo fastigial, núcleo interpósito y núcleo dentado, uno a cada lado, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. En esos núcleos nerviosos van a hacer sinapsis numerosas fibras nerviosas que vienen de otras regiones anatómicas del sistema nervioso. Entonces, de la corteza llega información sobre el movimiento que se pretende ejecutar. De la médula llega información proveniente de los músculos y de las articulaciones que le dicen al al sistema nervioso cómo se está ejecutando el movimiento. Y del aparato vestibular viene información sobre la posición y movimientos de la cabeza. Con toda esta información, el cerebro entonces analiza, coordina, ¿verdad?, todos los movimientos, los corrige, dependiendo de la orden que sea emitida por la corteza y lo que en realidad se está ejecutando. Entonces, si el movimiento real y el planificado no coinciden, o sea, la orden de la corteza y lo que se hizo no coinciden, entonces el cerebelo realiza los ajustes necesarios para igualarlo. Es decir, la corteza emite una señal de los movimientos que se deben hacer,
pero resulta que de la médula espinal me están llegando información al cerebelo de cómo se están haciendo los movimientos, realizando los movimientos. Si esas dos órdenes no coinciden, él corrige y realiza los ajustes necesarios para que sean iguales. Desde el punto de vista microscópico podemos dividir la corteza del cerebelo en tres capas principales, que sería la capa molecular o de fibras paralelas, que se llama así porque prácticamente no tiene cuerpos neuronales, sino fibras nerviosas que salen a partir de las neuronas, principalmente es la del estrato granular. Esas fibras nerviosas ascienden y una vez que llegan a la superficie se dividen en dos para tomar rumbos distintos, y como se disponen de manera paralela a la superficie, se conocen como fibras nerviosas paralelas para conectar unas porciones con otras. Luego viene una capa media o capa de células de Purkinje. Esta que está aquí sería una célula de Purkinje que se encuentra ubicado entonces entre la capa molecular y la capa granular. Y por último, la tercera capa de la corteza, que es la capa granular, se llama así porque las neuronas que la componen son neuronas muy pequeñas y su núcleo tiene una característica particular que le da una apariencia granular. Por eso el nombre de capa de células granulares, donde están ubicados entonces los cuerpos de estas neuronas llamadas células granulares. Esas serían las tres capas de la corteza cerebelosa. De ahí hacia adentro lo que tenemos ya es la sustancia blanca del cerebelo. Desde el punto de vista funcional podemos hacer una división del cerebelo en tres porciones que serían vestíbulo-cerebelo, espino-cerebelo y cerebro-cerebelo. El vestíbulo-cerebelo corresponde a los dos últimos lóbulos del vermis, que serían el lóbulo flóculo-nodular, compuesto por la óvula y el nódulo. Luego viene el espino-cerebelo, compuesto por el vermis cerebelar, el resto de lo que queda del vermis cerebelar, y el cerebro-cerebelo, constituido por los dos lóbulos laterales, cada uno con funciones y conexiones específicas. El vestíbulo-cerebelo recibe aferencias, o sea, fibras nerviosas desde los núcleos vestibulares y también de los colículos rostrales que traen información sobre propiocepción de la cabeza y movimientos oculares. Entonces, como está relacionado con los núcleos vestibulares, su función principal es coordinar el equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas de los miembros para mantener el equilibrio dependiendo de la información que le llegue del aparato vestibular, que recuerden que vimos en la clase pasada, está ubicado dentro del oído interno. Entonces, él recibe información de allí y emite una información que va a salir por las vías eferentes. Esas vías eferentes, que son las aferencias, van a los núcleos vestibulares de nuevo y al núcleo fastigial. Entonces, la información que va a los núcleos vestibulares luego viaja hacia la médula espinal a través de los tractos vestíbulo-espinales, y la que va hacia la cabeza y hacia los globos oculares viaja haciendo primero sinapsis en el núcleo fastigial y de ahí por el fascículo longitudinal medio hasta el núcleo rojo y de allí hacia adelante hasta la corteza, para entonces coordinar los movimientos de los globos oculares y de la posición de la cabeza. Entonces, en resumen, pues el vestíbulo cerebelo ajusta la coordinación de los reflejos vestibulares, ¿sí? Todos aquellos movimientos que deben ser coordinados para suplir las demandas del aparato vestibular según la información que esté llegando desde allí. El espinocerebelo coordina los movimientos musculares y el tono muscular.
analiza y compara si el movimiento deseado o planificado por la corteza es el mismo que se está ejecutando. Si no es así, él corrige y envía una señal. Entonces, el cerebelo recibe aferencias de la corteza motora por la vía extrapiramidal a través del tracto córtico-pontino cerebeloso. ¿Sí? La corteza envía fibras nerviosas que hacen sinapsis con los núcleos del puente, y del puente salen fibras nerviosas entonces de esos núcleos hasta el cerebelo. También recibe aferencias sensitivas desde la médula espinal a través de los tractos espinocerebelosos y, por supuesto, aferencia de los núcleos vestibulares. Entonces, con toda esta información que viene de la corteza, con información de lo que se desea ejecutar, desde la médula, con información de lo que se está ejecutando, y de los núcleos vestibulares, con información de la parte propioceptiva y la parte del equilibrio. Entonces, él con toda esa información procesa y emite una orden que debe salir como vía eferente. Entonces, desde los núcleos interpósito y fastigial del cerebelo salen fibras nerviosas que van al núcleo rojo, núcleos reticulares, de allí al tálamo y a la corteza motora primaria. Esas fibras eferentes también van desde el núcleo fastigial hasta los núcleos reticulares, acuérdense de la formación reticular, y a los núcleos vestibulares. De allí salen fibras eferentes que van a la médula espinal a través de los ácidos fascículos retículo espinal o vestíbulo espinal, para llevar entonces la información de lo que se debe ejecutar. Entonces, en resumen, pues el espinocerebelo sincroniza y coordina el movimiento y el tono muscular. En el caso del cerebro-cerebelo, podemos observar que él no tiene comunicación directa con la médula espinal, o sea, no recibe aferencias sensitivas periféricas, o sea, que su trabajo no depende de la información directa de la periferia. Él solo se comunica con la corteza motora y sensorial. Entonces, esa corteza sensorial ya ha recibido información, ¿verdad?, de la periferia y se la envía al cerebelo. También le envía información la parte de la corteza motora. Entonces, esta información tiene que ver con el movimiento que se desea ejecutar. Esa comunicación la realiza el cerebro-cerebelo a través del tracto córtico-pontino cerebeloso, ¿sí? Fibras nerviosas que vienen de la corteza, hacen sinapsis en los núcleos del puente y luego envían fibras nerviosas hasta el cerebelo, específicamente el cerebro-cerebelo. El cerebro-cerebelo realiza su análisis de la información y emite una orden. Esa orden, que sería la parte eferente, sale a través de los pedúnculos cerebelosos rostrales. De allí va al tálamo y de allí a la corteza, bien sea motora o premotora. Entonces, la función importante o principal del cerebro-cerebelo va a ser la planificación de los movimientos. Recuerden que él no va a recibir información sensorial de la periferia, sino que viene de la corteza. Entonces recibe esa información, la procesa, la verifica, la corrige y la envía de nuevo a la corteza motora. Podríamos resumir entonces que las vías aferentes al cerebelo provienen de la corteza cerebral, del tronco encefálico y de la médula espinal. Esas vías aferentes llevan estímulos excitadores que pueden terminar bien sea en la corteza cerebral o bien sea en los núcleos del cerebelo, que serían el fastigio, el interpósito y el dentado, dependiendo del caso. En esas vías aferentes hay dos tipos de fibras nerviosas. Las fibras musgosas
que son aquellas que van desde los núcleos de la médula espinal y tronco encefálico, van a ascender hasta el cerebelo y van a hacer sinapsis con las células de la capa granular. Las fibras trepadoras, que vienen desde el núcleo olivar o complejo olivar inferior, esto está relacionado con las funciones motoras. Trae información entonces de la médula espinal, de la corteza y del núcleo rojo. Esas fibras trepadoras van a hacer sinapsis con las fibras o células de Purkinje. Entonces, la corteza cerebelar envía estímulos que pueden ser inhibidores, pueden ser excitadores, hacia los núcleos profundos y de allí a diferentes zonas encefálicas. Entonces, recordemos que el cerebelo está muy relacionado con la función motora, con la coordinación de esa función motora planificada en la corteza, dependiendo de lo que él reciba de la periferia a través de la médula espinal. Y entonces él va a coordinar los movimientos, las funciones de encendido y apagado de los músculos agonistas y antagonistas para poder producir el movimiento y mantener el equilibrio del cuerpo. Entonces, de esa manera, pues, podríamos resumir que la función principal del cerebelo es la coordinación del movimiento y el mantenimiento del equilibrio. La siguiente parte del sistema nervioso que vamos a estudiar es el sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras nerviosas que se encuentran en la parte profunda de los hemisferios y que se encarga de regular nuestras respuestas fisiológicas frente a los estímulos. Regula las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Gran parte del comportamiento emocional de un individuo está determinado por este sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por diferentes estructuras. Entre esas tenemos el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, que está muy relacionada con el hipotálamo, la corteza orbitofrontal, el área septal, que está compuesta por el fornis, el cuerpo calloso y las fibras de asociación, y por último la circunvolución del cíngulo, cada una con una función específica. Entonces, en la organización de la memoria y de las respuestas primitivas participan la amígdala, el hipocampo y el fornis. Y en la conservación de las funciones vitales principalmente participa el diencéfalo. El diencéfalo involucra al tálamo, al hipotálamo y a la hipófisis. Comencemos por el primer componente, que es la amígdala. La amígdala es un núcleo nervioso que se encuentra en la profundidad del lóbulo temporal del telencéfalo. Este núcleo nervioso está relacionado con la memoria de respuestas de temor. Todas aquellas situaciones que hayan producido una experiencia desagradable, entonces van a ser registradas allí. Entonces, por ejemplo, un ataque de un depredador hacia un individuo, entonces va a ser registrado allí. Cuando vuelva a ocurrir, la amígdala se va a activar. Ese núcleo nervioso va a determinar nuestra respuesta frente a estímulos nocivos, como en el caso del gato de la imagen inferior derecha. En ese momento en que se encuentra con dos caninos que lo atacan, entonces su amígdala se activa y esa amígdala va a actuar estimulando al hipotálamo para que él a su vez estimule al sistema nervioso autónomo para que se dé la respuesta de lucha o huida a través de la activación de la parte simpática. Las lesiones de este núcleo están muy relacionadas con aquellas conductas inadecuadas frente a estímulos nocivos. Por ejemplo,
En el caso de este gato que vemos en la imagen superior derecha, fíjense cómo él se encuentra saltando en una zona bastante peligrosa, pues seguramente esa amígdala de él esté mucho menos desarrollada que otra. Personas que tienen lesiones de la amígdala, donde las células de este núcleo son disfuncionales, entonces pierden ese instinto conservador, son capaces de caminar en el borde de un abismo sin ningún sentimiento de temor. La amígdala entonces, como les decía, envía información al hipotálamo. Este activa el sistema nervioso autónomo, específicamente el sistema autónomo simpático, y entonces se va a dar la señal de alarma, ¿sí? El reflejo de alarma-defensa que vimos en la clase pasada, y entonces se van a dar todas aquellas reacciones en el cuerpo que permitan al individuo huir y conservar la vida. Aparte de activar el sistema nervioso autónomo, la amígdala también activa los nervios trigémino y facial para producir las expresiones faciales de miedo, como lo vemos en la imagen de este mono, ¿sí? Frente a un estímulo que lo asusta, o en la cara de este canino que está muy asustado, seguramente por miedo al veterinario. Luego tenemos otra estructura que es el hipocampo. El hipocampo se encuentra ubicado de manera semicircular dentro de los hemisferios cerebrales, y el hipocampo está muy relacionado con la memoria a largo plazo y con la memoria episódica. Todos aquellos recuerdos que estén asociados a un episodio muy importante van a estar mejor registrados que aquellos recuerdos que no tengan una memoria o un episodio relacionado con él. Algo muy importante del hipocampo es que tiene muchísimos receptores para el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera en periodos de estrés, y entonces esa unión del cortisol a estos receptores impide al individuo recuperar la información que está guardada allí. Entonces, por eso que cuando estamos nerviosos y necesitamos recordar algo, no somos capaces de recuperar esa información, porque el cortisol está bloqueando la salida de esa información. De allí que es muy importante cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes, los estudiantes, van a asistir a una evaluación, es importante que no estén nerviosos, que estén relajados, para que puedan fácilmente recuperar esa información. El fornix es una estructura que se encuentra justo en el centro de los dos hemisferios y está conformado por dos columnas y cuatro pilares, dos pilares anteriores derecho e izquierdo y dos pilares posteriores derecho e izquierdo. Las fibras nerviosas del fornix cruzan de un lado al otro formando la comisura del fornix. Entonces esta estructura permite cruzar la información de la corteza cerebral y generalmente ese cruce de información va desde el lado anterior izquierdo al posterior derecho y del anterior derecho al posterior izquierdo, ¿sí? Una información de tipo cruzada. Y además de esto, el fornix comunica ambos lados del sistema límbico. O sea, todos los otros componentes del sistema límbico se comunican a través del fornix. Recuerden que el telencéfalo lo tenemos dividido en una parte derecha y una parte izquierda. El diencéfalo, que se encuentra en el centro, ¿verdad? Por delante del mesencéfalo. El diencéfalo tiene como función dentro del sistema límbico la regulación de aquellas funciones vitales que nos permiten reaccionar frente a estímulos emocionales. Además de eso, realiza funciones encaminadas al mantenimiento de la homeostasis.
Entonces, recordemos que el diencéfalo está formado por el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, que involucra la hipófisis. El tálamo entonces es un centro de transmisión de información sensitiva hacia la corteza. Tiene una función muy importante en el alerta y despertar o en el mecanismo de sueño y vigilia. El hipotálamo entonces está más relacionado con las funciones vegetativas, regulación del ritmo vital y constantes fisiológicas. Tiene centros para el control de la temperatura corporal, para el metabolismo del agua, para el apetito. Entonces tiene partes específicas que están relacionadas con el hambre o la saciedad, con la sed, incluso con la actividad. Hay partes del hipotálamo que si son estimuladas, entonces pueden producir o una excitación, incluso ataques de ira, o por lo contrario una pasividad excesiva que redunda en la depresión. Entonces, el hipotálamo regula esas funciones vegetativas a través del sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático. Regula, como lo dijimos anteriormente, el mecanismo de sueño y vigilia. El sueño está regulado por el hipotálamo anterior y la vigilia por el hipotálamo posterior. El hipotálamo también está relacionado con las emociones y aquellas respuestas viscerales a cambios emocionales. Entonces nos permite expresar afecto, como lo vemos en estas dos imágenes, ¿sí? Alegría o sensación de bienestar, o por el contrario, agresión, cólera, ira. El otro componente del sistema límbico es la corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal está conectada con fibras nerviosas sensitivas del gusto, del olfato, del tacto, del oído, que nos permiten captar y registrar aquellas sensaciones de placer y de recompensa. Entonces, todos aquellos estímulos que produzcan placer y recompensa van a ser registrados allí y nos van a dar una sensación de bienestar. Entonces, todas aquellos estímulos que produzcan ese tipo de sensaciones van a viajar por vías aferentes desde las diferentes zonas sensoriales del cuerpo. Y por último, la circunvolución del cíngulo, que se encuentra por encima del cuerpo calloso, que sería esta parte de la corteza que se encuentra en la superficie medial de cada hemisferio cerebral. Esa circunvolución del cíngulo está muy relacionada con emociones sutiles, también con aprendizaje, con el apego emocional y con el comportamiento maternal. Entonces, habrán diferencias dependiendo del desarrollo de esta zona, diferencias entre especies y entre animales. Entonces, por ejemplo, yo siempre les coloco el ejemplo de los bovinos. Los bovinos lecheros, ¿sí? Las vacas lecheras son altas productoras, ¿verdad?, de leche, pero en ese caso tienen muy poco desarrollada esta circunvolución del cíngulo, porque tienen muy poco instinto maternal. Usted, una vaca lechera, el día del parto le puede separar el becerro y no dejarla tener nunca más contacto con y eso no va a afectar su producción. En cambio, quítele usted el ternero a una vaca de carne. Entonces, no es lo mismo. El instinto maternal en estos animales está muchísimo más desarrollado. Entonces, esto se relaciona con un mayor desarrollo de la circunvolución del cíngulo. Por eso es que les digo, dependiendo del desarrollo de esta estructura, entonces el instinto maternal y el apego emocional va a ser mayor o menor. Pues de esta manera hemos descrito un poco lo que es el sistema límbico. En resumen, el sistema límbico tiene que ver con aquellas reacciones frente a emociones,
está relacionado con el aprendizaje, con la memoria y todas aquellas funciones vegetativas que tengan que ser modificadas frente a diferentes estímulos externos. Gracias.